Seguramente, quienes se han enfrentado a la prueba ESEP han sentido que hay algo más en juego, ¿no? Como que no es solo sobre saber el contenido. Y bueno, están en lo correcto. Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a descifrar el código oculto que hay detrás de su diseño. Y de entrada, vamos con el secreto que lo cambia absolutamente todo. Fíjense bien. Las preguntas de la ESEP no están hechas para evaluar qué se sabe, sino cómo se piensa. Este es el cambio de chip que hay que hacer. Es fundamental. Ok, ¿y cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí está nuestro plan de vuelo. Primero, la intención oculta de cada pregunta. Después, su esqueleto invisible. Luego, cómo leer la mente del diseñador, decodificar las alternativas y al final la estrategia experta para responder. Vamos a ello. Muy bien, arrancamos con la primera parte, la intención oculta. Aquí vamos a hablar de ese cambio de mentalidad del que les hablaba, porque de verdad, entender esto es la llave maestra para dominar esta prueba. A ver, para que quede súper claro, miremos esta comparación. Por un lado, la mentalidad de quien rinde la prueba podría ser, ok, necesito hacer una pregunta sobre potencias. Pero ¿y el diseñador? El diseñador piensa, necesito crear una situación donde un docente tenga que corregir una idea equivocada sobre potencias. ¿Se dan cuenta? El contenido, las potencias en este caso, es solo la excusa. Es el vehículo que usan para evaluar una habilidad profesional muy concreta. Listo, ahora que entendimos la intención, vamos a la segunda parte. Vamos a revelar el esqueleto invisible que sostiene, literalmente, a cada pregunta del ESEP. Ok, y este esqueleto tiene 6 partes. Piénsenlo así. Cada pregunta tiene una competencia que se evalúa. Esta suele estar escondida en el verbo principal, como analice o justifique. Luego está la evidencia, que se espera, o sea, el tipo de razonamiento correcto. También tenemos el contexto, el escenario del problema. Ya saben, un estudiante, una clase. El enunciado en sí, que es donde está el desafío, la clave correcta, que es el razonamiento esperado. Y ojo con esto, los distractores funcionales. Estos no son respuestas al azar, no. Son errores súper comunes del mundo real, pero disfrazados de opción correcta. Aprender a ver estas 6 partes es como tener rayos X para entender qué se está preguntando de verdad. Bueno, y esto nos lleva directo a la tercera parte. Si los diseñadores arman así las preguntas, ¿cómo guían el pensamiento? ¿Qué pistas nos dejan por el camino? Bueno, vamos a leerles la mente. Toda pregunta es como un pequeño viaje, un guión con 4 actos. Primero, te presentan un escenario familiar para activar tu atención. Luego, ¡pum!, intentan desviarte con algo que parece correcto, pero es solo parcial, una trampa. El tercer acto, el núcleo cognitivo, está en el verbo principal. Ahí se revela qué es lo que realmente están evaluando. Y el final, la resolución esperada, siempre, siempre, va a ser la respuesta que mezcla el concepto con la reflexión profesional. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque los diseñadores no usan palabras al azar, para nada. Usan lo que llamamos un lenguaje intencional, un vocabulario súper específico y controlado. Es literalmente un código que dejan para darnos pistas sobre cuál es la alternativa correcta. Miren esto. Por un lado, tenemos el lenguaje reflexivo. Palabras como analizar, comprender, interpretar, promover, estas casi siempre señalan la respuesta correcta. Y por el otro lado, el lenguaje directivo. Corregir, decirle, hacerle repetir. Este tipo de palabras, más de acción directa y sin reflexión, casi siempre son una señal de que estamos ante un distractor, una trampa. Así que el mensaje es claro. El lenguaje es todo. Hay que estar súper atentos a conectores como ¿por qué? O ya qué. ¿Por qué? Porque señalan que hay un argumento detrás. Y al mismo tiempo, hay que prender las alarmas con los absolutismos. Palabras como siempre, nunca, todos, son casi una bandera roja que grita distractor. Y por supuesto, hay que buscar todo lo que suene a docencia reflexiva, como razonamiento o estrategia didáctica. Ok, ya entendimos la intención, el esqueleto y el lenguaje. ¿Qué sigue? Bueno, la cuarta parte, decodificar las alternativas. Porque sí, adivinaron, las opciones de respuesta también tienen su propia lógica y estructura oculta. Las respuestas no están puestas al azar. Imaginen una escalera de profundidad cognitiva. En el primer escalón, lo más superficial, tienes una acción mecánica, tipo decirle la respuesta. Subes un poco, al nivel medio, y tienes algo correcto pero incompleto,
como mostrarle el error. Pero las respuestas que busca esta prueba están más arriba, en el nivel profundo, donde se promueve la comprensión, como guiarlo con representaciones visuales. Y en la cima, el nivel metacognitivo, donde se busca la reflexión del propio estudiante. La clave correcta, créanme, casi siempre está en esos dos últimos escalones. Y así como la respuesta correcta tiene su lógica, los distractores también. Son trampas muy bien diseñadas. Por ejemplo, te pueden poner un error de procedimiento, un error de cálculo súper común, o un error conceptual que refleja una idea equivocada que muchos tienen. También está el error didáctico, que es sugerir corregir sin explicar nada, y el error lógico, que ya lo vimos, usa palabras extremas. Saber reconocer estos tipos de errores es la forma más rápida y efectiva de empezar a descartar opciones. Y llegamos a la quinta y última parte. Aquí es donde todo lo que vimos se une. Vamos a consolidar esto en la estrategia experta, el paso a paso definitivo para deducir la respuesta correcta, incluso sin saber todo el contenido. Este es el método de deducción en 5 pasos. Es nuestro manual de juego. 1. Ubicar el contexto. Es pedagógico, entonces hay que buscar la opción más reflexiva. 2. Identificar el verbo mental. Si pide analizar, hay que huir de las respuestas mecánicas. 3. Clasificar las opciones por profundidad. Superficial, media, profunda. 4. Eliminar los extremos, o sea, descartar cualquier cosa que suene a siempre o nunca. Y 5. Elegir la comprensión. La opción correcta será la que promueva el razonamiento por encima de la acción directa. Con esto, estamos pensando como ellos. Ok, vamos a ponerlo a prueba con un ejemplo. La situación es esta. Un estudiante dice que no hay diferencia entre 3/4 y 0.75. La pregunta es, ¿qué debería hacer el docente? Y lo interesante es que no se necesita ser un genio de las matemáticas para resolver esto si usamos la estrategia. Analicemos las opciones con nuestro método. Opción A. Decirle que está equivocado. Eso es súper superficial y directivo. La descartamos. B. Pedirle que lo convierta de nuevo. Bueno, esto es un poco mejor. Es media. Procedimental, pero no llega al fondo. D. Pedirle que memorice ambas formas. Otra vez, superficial y mecánico. Y la C. Mostrar la equivalencia entre la representación fraccionaria y decimal. ¡Bingo! Esta es la profunda, la que promueve la comprensión. Es la única que encaja con la lógica de la prueba. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Que no se trata de memorizar contenido como si no hubiera un mañana. Se trata de reconocer el patrón del razonamiento profesional. La ESEP no está buscando una enciclopedia con piernas, está buscando un profesional que sepa pensar, que sepa razonar en situaciones reales. Así que, al final, la pregunta clave es esta. ¿Y si la parte más difícil de una prueba no son las preguntas en sí, sino entender la pregunta detrás de las preguntas? Porque cuando uno aprende a pensar como un diseñador, todo cambia. El examen deja de ser una prueba de conocimiento para convertirse en un rompecabezas de intenciones. Y la buena noticia es que todo rompecabezas tiene una solución.